Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A ver, vamos a pintar una situación. Imaginen ustedes que alguien llega a su casa, se ofrece a construirles una cocina moderna, a instalarles el internet más rápido y a pavimentarles la entrada, entre otras cosas. Todo a un precio increíble, casi un regalo. Pero a cambio, esa persona se queda con una copia de las llaves, decide él quién entra, quién no entra por la puerta, y si algún día no puede pagar el mantenimiento, la casa pasa a ser suya. Hoy, 5 de marzo del 2026, esa no es una historia ficticia, no es una historia de terror inmobiliario, es la realidad de América Latina frente a la gigantesca chequera de Beijing. Bienvenidos a su podcast Gestión de Conocimiento. Hoy vamos a entrar a un terreno minado. El tema, inversión china, capital que transforma o dependencia estratégica. Estamos en un punto de no retorno, con el puerto de Chancay operando a toda máquina y la ruta de la seda digital extendiéndose por nuestras nubes de datos. La pregunta ya no es si necesitamos el capital chino, porque lo necesitamos, sino a qué precio estamos vendiendo nuestra soberanía a largo plazo. Y para ello nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, como siempre, agradecerles su participación. César Ferreiros. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, amigos. Gracias. Y el que les habla, Rubén Aguedo. ¿Estamos construyendo los cimientos de una potencia regional o simplemente estamos cambiando de dueño en este tablero digital? El mercado no es ingenuo. El capital chino no busca solo rentabilidad financiera, como toda empresa, sino busca asegurar suministros. Lo que vemos hoy como una planta de procesamiento moderna, mañana podría ser un enclave donde las leyes locales simplemente no llegan, no se cumplen. Hay que seguirle el rastro del dinero para ver dónde termina la inversión y dónde comienza la subordinación. Y no olvidemos el factor tiempo. China juega el ajedrez a 50 años, mientras nosotros en la región jugamos a ciclos presidenciales de 5. En el caso peruano, miren cuántos presidentes hemos tenido en tan poco tiempo. Esa asimetría es la que convierte un socio estratégico en un gestor de activos nacionales. Hoy vamos a analizar si estamos siendo socios o simplemente estamos hipotecando el futuro de la próxima generación. Quédense con nosotros. Hoy vamos a ver los contratos, analizamos la trampa de la deuda y les diremos qué hay realmente detrás de los miles de millones de dólares que están fluyendo hacia nuestro suelo. Si te apasiona entender el sistema detrás de las noticias, este es tu lugar. Pero ojo amigos, suscríbanse, activa las notificaciones, dale like al canal de YouTube y sobre todo comparte este episodio. En un mundo de desinformación, el análisis crítico es nuestra mejor defensa. Vamos directo al grano. Cuando hablamos de inversión, China, la joya de la corona, es sin duda el megapuerto de Chancay. Ya no es una promesa. Hoy, en marzo del 2026, lo vemos operando con barcos de 18,000 contenedores. Pero hay un término que en Washington genera insomnio y que aquí apenas susurramos: infraestructura de doble uso. ¿Qué significa? ¿Es Chancay solo un puerto o es algo más? En geopolítica, el doble uso significa
que una instalación diseñada para el comercio civil puede convertirse en cuestión de horas en un activo logístico militar. Chancay tiene una profundidad de 17.8 metros. Para que la audiencia tenga una idea, esto permite que atraquen los buques de carga más grandes del mundo, pero también, ojo, portaaviones y submarinos nucleares, que ninguna otra instalación en el Pacífico Sur puede recibir. Bajo la Ley de Inteligencia Nacional de China, cualquier empresa del país, como COSCO Shipping, dueña del 60% de Chancay, tiene la obligación legal de colaborar con el Estado en tema de seguridad. Entonces, si mañana hay un conflicto en el estrecho de Taiwán o en el mar del sur de China, Beijing tiene técnicamente una base de reabastecimiento lista en el corazón de Sudamérica. Y ahí es donde entra también el análisis crítico de mercado, porque mientras el gobierno peruano celebra el ahorro de 10 días en la ruta Asia, el riesgo es el poder de veto. Si China controla la infraestructura de salida de nuestros minerales, tanto el cobre, el litio, que analizamos en episodios anteriores, ellos deciden no solo a qué precio sale, sino quién tiene el permiso para entrar a comprar. No necesitamos que disparen un solo misil. Basta con que cierren la llave de la logística del puerto para paralizar nuestra economía nacional. Eso es dependencia estratégica pura, disfrazada de eficiencia logística. ¿Qué nos dice Pedro al respecto, por favor? Bueno, sí, hay una gran diferencia entre China y los países occidentales y la mayoría de los países, como el caso nuestro, ¿no? En cuanto al gobierno, la duración sobre todo. Un líder en China, pues, excede los 10 años de continuidad fácilmente y largamente. En cambio, en los países occidentales y en el caso nuestro, son 4 o 5 años, lo que no permite seguir con los mismos proyectos porque las personas cambian y obviamente vienen con ideas distintas. Antes de continuar con el desarrollo de este tema, sería importante también citar, y lo había comentado en un podcast anterior, el gran temor de China es su propio pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora con estos acontecimientos recientes, ustedes saben que China es, bueno, hasta antes del inicio de esta guerra en Medio Oriente, China era muy aliado de Irán. Y es más, ¿no? Irán también con Rusia. Es tanto así que Irán abastecía a Rusia de proyectiles, de misiles. Pero ¿qué ha pasado? Ha sido intervenido y ni China ni Rusia se han manifestado más allá de lo que es diplomáticamente su mención. ¿Y por qué? Bueno, porque también, según noticias que se dedican exclusivamente a informar de la situación en China, que sabemos que en China todo es bastante restringido a la información, pero el pueblo chino tiene la esperanza al ver esto, de que si Irán cae, cae el gobierno, porque cuando hablan de Irán, de China, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando del gobierno. El pueblo iraní probablemente sea bueno, igual que el de China, pero depende de los gobiernos hacia dónde lo conducen. Entonces, y en todas partes podemos decir que hay buenos y malos. No podemos atildar a toda una nación de malo o de bueno. Sabemos, y en realidad lo que está ocurriendo en Medio Oriente, como le decía, entonces digamos, crece la esperanza en China de tener un cambio de gobierno, ya no el Partido Comunista Chino, el PSC, porque los chinos mismos se sienten agobiados y no tienen libertad para nada, y hay muchos que han sido condenados, y entonces esa es una realidad que nosotros no conocemos a fondo, solamente nos enteramos por algunas noticias. Entonces, ese es un tema que está viviendo ahorita, y por eso China, según dicen estas noticias, no ha intervenido. Lo otro es que
de hace 3 meses al presente han sido cambiados como 9 generales de alto rango, y dentro de esos 9 generales de alto rango en el Ejército Popular de China, uno de ellos era el segundo dentro del gobierno, o sea, después de Xi Jinping era este señor, y lo han destituido, supuestamente por corrupción. Nadie sabía sobre el caso, pero han sido destituidos cabezas importantes del ejército chino. Entonces, eso es un síntoma de que hay algo internamente que no está funcionando. Lo otro es que sabíamos también por noticias de que China hacía ejercicios militares cerca de Taiwán. Pero con esto que ha ocurrido en Medio Oriente, repentinamente han suspendido todo. Entonces, y es más, según dicen, las baterías antiaéreas y antimisiles que tenía Irán eran de procedencia china. Sin embargo, aparentemente no ha funcionado. Entonces, ahí hay otro tema que habría que investigar si esta noticia es cierta y si verdaderamente es, entonces obviamente hay razón de preocupación en China. Y lo otro es que obviamente no, tampoco se manifiestan porque hay una reunión planeada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, el líder chino. Y esto es el próximo mes, si no me equivoco, en China. Entonces, quieren llevar a cabo. Y todos saben de que habiendo conflicto, todos pierden. El ganador y el perdedor, de todas maneras, salen heridos. Entonces, no quieren llegar a esa situación. Y todo se debe negociar. Eso es lo que aparentemente China también desea, porque sabe que si no, ¿de qué le vale ser la gran fábrica del mundo cuando en realidad después no puede vender? ¿No? Y no estamos hablando de artefactos militares, sino de todos los materiales y utensilios que nosotros usamos comúnmente en el hogar y en nuestro desarrollo de vida social, ¿no? Entonces, ahora sí pasemos al otro tema. Entonces, es cierto, la inversión de China se ha hecho con todo ese capital, ese superávit que ha tenido por la venta de todos sus productos al mundo, ha recibido un montón de dólares, un superávit. Y ese superávit, ¿a dónde lo ha destinado? A las inversiones. Y muy hábilmente de acuerdo a un programa, estratégicamente, ¿no? Lo ha invertido principalmente en África y en Sudamérica. ¿Por qué? Por las materias primas y por las posiciones en las que se encuentra geográficamente. Entonces, tiene doble fin. Uno, que es justamente el abastecimiento de lo que ellos consideran importante y estratégico, y lo otro, las rutas por las cuales deben pasar y de donde pueden ellos controlar ciertas áreas. Entonces, eso es importante. En Sudamérica, ¿qué ha ocurrido? En Sudamérica, tanto en Brasil, Chile, Argentina y Perú, se han hecho inversiones importantes de capital chino. Y en áreas estratégicas, por ejemplo, en Perú. En Perú, Rubén tocó el tema del puerto de Chancay. Pero no es solamente ese puerto de Chancay, es el puerto de Marcona, que Marcona ya tiempo atrás estaba. Y no hace mucho el gobernador, no, sino el alcalde de Marcona, en una entrevista de televisión lo estaba manifestando, que Chogan Hierro Perú es la cabeza de toda una organización que a través de los años se ha formado. Porque Chogan Hierro Perú no es de este año, ya tiene como 10 años o de repente un poco más en el Perú. Y a través de toda esa permanencia se han generado una serie de empresas chinas que ya ubican todo y prácticamente toda el área de Marcona es chino. Y eso es lo que se quejaba el alcalde, porque ellos ya prácticamente no tienen el control y son los chinos los que tienen el control. Ahora, sabemos que todas las empresas, sean privadas o sean estatales en China, de todas maneras tienen incidencia el gobierno, por ley. Así que de privadas solamente tienen el nombre, porque en el momento que el gobierno chino decide algo con esa empresa, van a tener que realizarlo. Entonces, así es. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también estaban pretendiendo el puerto de Corrido. No sé cómo andará el concurso de ese puerto, pero ya tendrían prácticamente todo el litoral. Sin embargo, no hace mucho una empresa suiza, que es la naviera más grande que hay en el mundo, a pesar de que Suiza no tiene mar,
pero es de capital suizo esta naviera. Mars, si no me equivoco, eh, ha, ha ganado para administrar el puerto en Nazca. Y a partir de ese puerto en Nazca, que también es profundo, entonces va a haber un puerto importante también, ya no obviamente de concesión china, sino de concesión suiza. Entonces, eso va a permitir la competencia. Y eso también va a permitir, obviamente, la salida de todos los materiales y minerales que son del sur por ahí. Entonces, es conveniente para la economía peruana y también para no depender de un solo proveedor. Pero en el caso del Perú, China tiene, por ejemplo, en minería, tiene Las Bambas, tiene Chogán, tiene en el centro eh, del Perú otra empresa minera grande y tiene una en Piura que recién van a comenzar, que es Río Blanco, si no me equivoco. Entonces, ¿y de qué mineral estamos hablando? De cobre principalmente. Y el cobre es el mineral que con la tendencia que tenemos de la tecnología es el supuestamente oro del futuro. Entonces, porque es muy utilizado en la tecnología. Y ellos justamente están aquí. Y no solamente en Perú, sino también cobre en Chile. Están metidos en varias empresas chilenas también. Entonces, se ha asegurado el abastecimiento de cobre tanto de Perú como de Chile. Otro sector en el que ha entrado en Perú es electricidad. En el Perú y Luz del Sur. O sea, ¿cómo es posible que hayan dado prácticamente el monopolio para la zona central de la distribución eléctrica? ¿No? Porque si todo el capital es chino, entonces la energía para repartir prácticamente a todo Lima va a depender de capital chino. No debiera ser así porque están monopolizando la distribución. Pero no solamente en Perú, sino también tienes tú en Chile, ¿no? En Chile también se llama Luz del Sur. Y no solamente eso, sino que tiene otro de Chiliquinta y tiene otra, creo que se denomina. Y en Brasil también tiene empresas importantes de energía. CPFL Energía, State Bridge Brasil, tienes una China Tree Jorges y una SPIC. Entonces, se dan cuenta que China ha entrado en Sudamérica en temas bastante estratégicos: mineral, energía, comunicación con el cable que está en discusión ahorita en Chile, el cable submarino, que es para justamente transferir información. Y todo eso hace ver que en realidad ha sido bastante pensado y no es que se ha presentado la oportunidad y lo ha comprado, no. Y China tiene el propósito no solamente de comprar la propiedad o la minera o el negocio que está ahí, sino que a partir de ese punto, que es como dijeran pues eh, los de la Marina de Guerra, dirían, hemos tomado la cabeza de playa, ¿no? Porque a partir de ahí ya comienza el desembarco. Y comienzan con otras empresas que son relacionadas a esta empresa con la que iniciaron y van tomando, hasta que prácticamente toda la zona queda dominada por este capital chino, ¿no? Perú es un país que es muy eh, agraciado en realidad con todas las ventajas que tiene de los recursos naturales. Si no, miremos el mar, que el mar prácticamente lo están depredando. Dicen que las embarcaciones están fuera de las 200 millas, pero ¿cómo controlamos eso? ¿Tenemos acaso Perú las naves suficientes o el sistema de monitoreo para verificar constantemente toda esa flota que son de más de 600 eh, buques, factoría, que permanecen en el mapa por años? ¿Cómo los controlamos? Y están depredando. Eso no lo digo yo, sino hay informes científicos que dicen que la pota prácticamente la están desapareciendo. Entonces, vemos que en realidad beneficio para nosotros no es tanto. Y el puerto de Shanghái, ¿qué va a permitir? Más que beneficio para nosotros de exportación, es ingreso de mercadería china que va a eliminar nuestra industria. Eso también les había comentado anteriormente. Entonces, hay que mirar con cuidado este tema. Bueno, yo le dejo la palabra a César para que continúe con este tema tan interesante.
Gracias, Pedro. En realidad has hecho una revisión exhaustiva de las principales inversiones que se han llevado a cabo de parte de China en diversos países de la región y de alguna manera has dejado algunas interrogantes en el sentido de que están invirtiendo y si estas inversiones son transformadoras o van a generar dependencia. Recordemos que China es un país enorme, con muchísimos recursos y pero también con una necesidad actual y muy importante, que es la de alimentar a su pueblo. Eh, no se abastecen internamente y por eso es que hacen inversiones gigantescas. Acaban de firmar un contrato recientemente entre China y los Estados Unidos para la venta de una cantidad astronómica de soya por valores de varios miles de millones de dólares la semana pasada. Y lo importante para ellos es de alguna manera tratar de asegurar de que estos flujos no se vayan a cortar en el futuro. ¿De qué estamos hablando? China tiene a finales del año 2025 1.416 millones de personas. Su población es esa. Es el segundo país más poblado del mundo, siendo la India el primer país más poblado, con cerca de 2 billones de personas, 2.000 millones de personas. China representa el 17.12% del total de la población mundial. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante de personas que necesitan alimentación, necesitan trabajo, necesitan seguir desarrollándose como cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo. Solo que aquí se ve potenciada por el número tan grande de personas que existen en un territorio que es enorme, pero que de alguna manera no es suficiente para abastecer las necesidades propias del país. Entonces, China estratégicamente lo que ha dicho es, bueno, señores, nosotros, primero que nada, no importa si es la empresa A, la empresa B o la empresa C, al final todas son empresas chinas y todas dependen del gobierno chino. Entonces el gobierno chino muy inteligentemente lo que ha ido es buscando, como Pedro ya lo ha mencionado y también Rubén, lugares en donde se puedan realizar inversiones estratégicas y que tengan dos cosas, que sean de beneficio para China, pero que también sean percibidas por la población local como, como una mejora en la infraestructura nacional. Es el caso de los puertos, por ejemplo, no solamente los puertos de Perú, sino también los puertos que se han llevado a cabo en Honduras. ¿Por qué transforma esta inversión china? Veámoslo así. Transforma porque, a ver, si alguien llevara un proyecto como el de Chancay a la banca privada, a la banca occidental, lo primero que va a hacer la banca occidental es empezar a decir, bueno, a ver, señores, ¿cuáles son los factores que ustedes han tenido en cuenta? Es decir, cuánto va a ser el flujo, cuánto va a vender, cuánto va a ser los márgenes, cuáles van a ser los indicadores mínimos que piensan llegar a efectos de ver si el proyecto es viable financieramente hablando. Y en muchos casos, como se trata de proyectos, y un proyecto es su nombre, es un proyecto, tú no sabes, no tienes garantizado cuánto es lo que va a pasar. Seguramente sí va a ocurrir o se va a llegar a los números, pero no necesariamente dentro de los plazos. Entonces, la banca va a decir, señores, lo que necesitamos es que esto empiece a funcionar bien y empiece a funcionar bien desde el día uno. Entonces, no podemos financiarlos a ustedes. El gobierno chino piensa de forma diferente. Dice, yo tengo capital disponible, tú no te preocupes, yo voy a agarrar y yo voy a invertir. Vine con esta oferta, una oferta que no se puede rechazar. Y dice, tú necesitas un puerto, ¿no? Sí, ya, yo voy a poner acá. ¿Cuánto hay que invertir? 3.000 millones de dólares. Yo los pongo. Y las condiciones que te voy a dar son las condiciones súper blandas para que tú me pagues en un momento determinado. Los estudios los vamos a llevar a cabo nosotros, pero eso sí, cualquier tipo de inversión que se tenga que hacer en tema de infraestructura, los contratistas y todo lo demás, lo tenemos que hacer con personas y con empresas que ya saben hacer esto en el mundo. ¿Y quiénes mejores que
nuestras empresas chinas, con los cuales nosotros nos comunicamos en el mismo idioma, sabemos de lo que estamos haciendo porque no es la primera vez que trabajamos juntos. Y tiene mucho sentido, ¿no? Dice, sí, pues oye, si va a poner la plata, que lo haga quien quiera, lo importante es de que esto funcione y que esté caminando en un momento determinado. Efectivamente, agarra, termina y empiezan a operar. El problema ocurre cuando se autodefinen como una empresa privada dentro del país. Y como soy una empresa privada que ha asumido sus propios riesgos, no voy a aceptar la supervisión de ciertas entidades gubernamentales del país que en todo su derecho necesita hacerlo. Acordémonos que cuando hablamos de puertos, estamos hablando de mercaderías que entran y salen, tiene que pasar por un proceso de aduanas. Entonces el proceso de aduanas tiene que ser autónomo, no es que la compañía sea privada, agarre y dice pasa y no pasa absolutamente nada. Y no necesariamente significa que tienes que cambiar los procedimientos aduaneros. ¿Por qué? Porque la inversión es una inversión privada. Entonces, esa es una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta. Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta son las condiciones bajo las cuales contratan a las personas. ¿Por qué? Porque las condiciones no necesariamente son las mismas que las que se reflejan en el mercado local. Son más horas de trabajo, son sueldos más bajos, se da preferencia o existe de alguna forma un beneficio no percibido o percibido para los ciudadanos chinos. ¿Por qué? Porque son los que manejan el idioma y pueden hablar con la contraparte, mientras que el local tiene problemas para comunicarse. Solamente lo puede hacer en inglés, pero no necesariamente tu contraparte en China habla inglés. Entonces, eh, si tienes a un gerente que habla inglés o que habla chino, es un plus para esta empresa. Y por lo tanto, de alguna manera muy sutil, se aseguran que la gerencia siempre se mantenga en manos chinas que pertenecen al partido, que pertenecen al gobierno chino en su conjunto. Otra cosa que se considera también dentro de lo que es el efecto de transformación son proyectos que de alguna manera conectan zonas remotas, zonas aisladas, son zonas en donde en un momento determinado nadie las había tenido en cuenta, y no solamente se trata de hacer un puerto, se trata de hacer pistas, se trata de hacer el tendido de energía eléctrica, agua, etcétera, ¿no? Hay que hacer casas para las personas que van a trabajar en la zona. Entonces, eso también forma parte de todo lo que es el proyecto propiamente dicho. Y son condiciones muy blandas, aparentemente. Y de alguna manera el desembolso es muy ágil. Simplemente dicen, ok, si yo te voy a dar un préstamo por 2.000 millones, vamos a hacerlo en un determinado plazo, lo vas a tener al 5%, etc. Pero, ¿qué pasa? Volviendo a lo anterior, como el proyecto tiene una vida en donde primero crece, pero no crece la velocidad que se ha puesto. Y para los chinos no hay ningún problema, pero sí los flujos de caja que se tienen que generar para pagar la deuda no generan la caja suficiente como para poder cubrirla. Entonces lo que se va pidiendo son refinanciamientos. Y de refinanciamiento ya no viene al 5%, viene al 15%, viene al 20%. Entonces te encuentras en una trampa financiera. Y en un momento determinado, cuando dices, oye, yo no te puedo pagar esas cantidades, no puedo hacer el servicio de la deuda de esta inversión, entonces te dicen, perfecto, no hay ningún problema, agarremos, designemos esto como una zona de uso exclusivo y bajo protección del gobierno chino, y nosotros nos vamos a encargar de hacer esto. Pero ¿qué estás haciendo al final? Estás cediendo parte de tu territorio, parte de tu soberanía por una inversión. Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y que ojalá que no caigamos en un problema como el que pasó en Honduras. En Honduras hicieron una inversión de 2.000 millones de dólares, el gobierno hondureño no pudo pagar, el gobierno chino ejecutó las cláusulas, porque además las cláusulas son muy complicadas y leoninas en algún momento en el caso que no se cumplan con ciertos KPIs.
y finalmente se apoderaron de ese terreno. Y si les ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar a los chinos de ahí, o lograr que se cambien las condiciones, ¿no? Esto desde el punto de vista de transformación. Desde el punto de vista de dependencia, creo que ya lo he mencionado. La primera dependencia que se genera es: yo voy a hacer esta inversión en la medida que lo hagamos con estas empresas, porque tienen el know-how que no se tiene en el país para poder lograrlo. Y además son empresas que, además de tener el know-how, también tienen experiencia. Entonces esto genera una dependencia automática con el proveedor. Y por el otro lado, desarrollan estándares propios. Los manuales, los procesos operativos son escritos en qué, no están escritos en español, están escritos en chino. Entonces, solamente es para el uso interno de la empresa. Si alguien quiere pedirle algo, es muy difícil. Te van a dar los manuales, pero vas a buscarte a un traductor para que traduzca esto, pues te vas a morir de viejo y no vas a lograr absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? La inversión es buena. Lo que hay que buscar es que las condiciones de la negociación también sean buenas y sean equitativas y sean un win-win, tanto del inversor como del país receptor de la inversión. No hay que ceder en ciertas condiciones que no son negociables, como son que la empresa va a estar sujeta a la ley peruana, no va a estar sujeta a la ley china ni bajo administraciones diferentes que son y que actúan de alguna manera como si fuera una isla. Y buscar también que leer la letra chica, que es la donde tiene el diablo, está en los detalles, dicen, ¿no? Y la letra chica normalmente se encuentra el diablo. Y ahí hay que leer esa letra chica para tratar de entender qué pasa si no ocurre esto. Y tratar de que los flujos proyectados sean acordes con una realidad no deseada, sino que lo más cercana a la realidad, valga la redundancia. Porque si tienes algo que dice de que desde el primer día va a procesar, no sé, 1000 contenedores, estoy diciendo cualquier número, porque yo no conozco mucho sobre los volúmenes que puede manejar un puerto, pero no viene el barco, y no viene el segundo día, y no viene el tercer día, tienes 3000 contenedores en contra, y cada contenedor vas a cobrar $1000, entonces ya tienes 3 millones de dólares menos que has cobrado, entonces eso automáticamente te ha afectado. Y al final te vas a encontrar con un problema serio asociado al pago del servicio de la deuda, ¿no? Entonces, esas son las cosas que he estado pensando, que creo que hay que considerar, no solamente para inversiones chinas, sino también para inversiones francesas. Amigos de Gestión de Conocimiento, gracias por acompañarnos. Como siempre, el tiempo es el peor enemigo, quedó corto. Sin embargo, los invitamos al siguiente capítulo para completar este tema apasionante, este tema muy interesante, la próxima semana. Este marzo 2026 está marcando un antes y un después en nuestra historia económica. Si este episodio te ha abierto los ojos sobre lo que realmente está pasando detrás de las grandes obras de infraestructura, te pido 3 cosas. 1. Suscríbete y activa la campana. Ayúdanos a romper el algoritmo y llevar este análisis crítico a más personas. 2. Comenta abajo. ¿Crees que estamos a tiempo de renegociar nuestra relación con China o ya es una dependencia inevitable? 3. Mira este video de manera crítica y comparte para que más personas se enteren de esta situación. Esto fue Gestión de Conocimiento. Nos vemos la próxima semana. Gracias.